Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión del ciclo de webinars MSP, más precisamente a la sesión 2 del curso de desarrollo de juegos con Construct 2 y Unity 3D. Los disertantes de este curso somos Emanuel Fernández, que está dando lo que es la parte de Construct 2, Agustín Preto, quien les habla, que voy a dar la parte de Unity, y Milton Candelero, que está como soporte de respuestas a las distintas preguntas que vayan surgiendo en medio de la sesión. Bueno, antes de comenzar, me gustaría darles a conocer o explicarle un poco más acerca de dos grandes programas que Microsoft posee para estudiantes y instituciones educativas. El primero de ellos es Microsoft DreamSpark. Perdón. Microsoft DreamSpark básicamente es un repositorio de software licenciado completamente gratuito destinado a estudiantes e instituciones educativas. Lo importante de esto es que, por ejemplo, vos sos estudiante, querés aprender a desarrollar en tecnologías Microsoft. Con DreamSpark tenés Visual Studio Professional, ciertas distribuciones de Windows, SQL Server, un montón de software licenciado completamente gratuito. Es decir, vos querés estudiar y no tenés que bajar una versión rara, llamémosla, sino que oficialmente DreamSpark te da las herramientas profesionales completamente gratuitas para que puedas usarlas. Te da no solo eso, también te da acceso a capacitación, también totalmente gratuita. Es decir, hasta ahora vamos. Primero, quiero aprender a utilizar tecnologías Microsoft. ¿Qué hago? Uso DreamSpark. Me bajo las herramientas en forma gratuita. ¿Cómo aprendo a usar las tecnologías Microsoft? Voy a DreamSpark, tenemos acceso a capacitaciones gratuitas. O sea, hasta ahora tengo las aplicaciones, aprendí a usarlas y ¿qué hago con ellas? Microsoft DreamSpark también te da acceso a cupones de 100% de descuento para la creación de cuenta, ya sea en el store de Windows Phone o en el de Windows 8. Es decir, vamos de nuevo, vos sos estudiante, querés aprender tecnologías Microsoft, vas a DreamSpark, te podés bajar las aplicaciones, los IDEs y todo lo que necesites para trabajar. ¿Qué haces? Vas a DreamSpark, vas a los links de capacitación y tenés toda la capacitación gratuita. O sea, te bajaste las aplicaciones, aprendiste a usarlas, te creas tu cuenta en Windows Phone, en la página de desarrollador de Windows Phone de Windows 8, desarrollas aplicaciones y podés ganar dinero, podés comercializarlas. Es decir, no tenés nada de gasto y tenés a la larga, digámosle, un beneficio económico importante. Microsoft DreamSpark se puede otorgar a todos o sea, se otorga, no se puede otorgar, se otorga a todos aquellos estudiantes que estén dentro de alguna institución educativa que tengan convenio con Microsoft. Desde la universidad se otorga una versión de Microsoft DreamSpark llamada DreamSpark Premium, que tiene una infinita cantidad de software disponible. En tanto, si tu universidad o escuela o instituto no tiene convenio con Microsoft, nosotros los MSPs podemos dar códigos de activación de cuentas DreamSpark
básicas, pero igualmente tiene todos estos beneficios de los que le estaba comentando hace un momento. O sea, si vos sos estudiante y tu universidad o instituto o escuela no tiene convenio con DreamSpark, no, me mandas un mensaje a mí o a Emma o a Milton y nosotros te gestionamos un código de activación. Bien, por otro lado, el segundo proyecto, la segunda iniciativa de Microsoft que les quería comentar es Imagine Cup. Imagine Cup, como lo dice la presentación, es una competencia anual de estudiantes que está organizada por Microsoft y la cual tiene como objetivo ayudar a resolver algunos de los problemas mundiales a través del uso de las nuevas tecnologías. Imagine Cup, para participar en Imagine Cup, vos, si tenés una idea, formás tu equipo que puede estar compuesto por máximo, creo que está en 4 participantes y opcionalmente tener un mentor que puede ser un profesor o alguien que los ayude a llevar a cabo su tarea, su proyecto. ¿Qué hacen? Se registran en www.imaginecup.com y se bajan todos los formularios de registros, las guías para los documentos que tienen que presentar en la primera instancia y comienzan a desarrollar su proyecto en una de las 3 categorías que actualmente tiene, que son Games, que son las que nos van a interesar a nosotros, Innovation y World Citizenship. Una vez registrado en Imagine Cup, lo que van a hacer es comenzar a desarrollar su proyecto y van a tener distintas deadlines, distintas fechas de entrega, donde en cada fecha se va a disputar una preliminar antes de llegar a la final. Esta final normalmente se realiza en alguna ciudad destacada del mundo. Este año Imagine Cup 2014 la hicieron en Seattle, en las oficinas principales de Microsoft. Tengo entendido que el año que viene también va a ser ahí, así que sería una muy buena oportunidad para conocer la empresa y con un poquito de suerte y si ganamos conocer al CEO. Bueno, pero para llegar ahí tenemos que empezar desde abajo, así que ya nos registramos, tenemos una idea, tenemos un equipo, nos registramos en una de estas 3 categorías y comenzamos a desarrollar. Para llegar a la final tenemos que pasar por una instancia local, una nacional, una regional. Y si todo va bien, llegamos a Seattle. Allá lo que va a ser, creo que es una semana y media. Lo que se hace es tener un predio, un salón muy grande donde todos los finalistas exhiben sus proyectos al público y luego va a haber un ciclo de presentaciones a un jurado que, si no me equivoco, está compuesto por 3 personas que son destacados ya sea en una empresa muy destacada, muy reconocida, o que ellos mismos son reconocidos a nivel global por ya sea sus juegos, aplicaciones o directamente su empresa. Por ejemplo, un año estuvo como jurado el creador de Tetris. Es decir, yo le presento mi juego al creador de Tetris. De ahí surgen, mejor dicho, no pueden surgir, surgen muchas
relaciones de trabajo, muchas posibilidades de crecer, y aparte de eso, si quedas tercero, segundo o primero, vas a tener una pequeña gran recompensa. Para nosotros acá en Argentina sería una muy buena recompensa, que son estos: tercer premio $5.000, segundo premio $10.000 y primer premio $50.000. Desde Argentina es muy interesante esta cifra y muy, una muy buena oportunidad para eh, comenzar una empresa propia, por así decirlo. Bien, continuamos con nuestra agenda. Desarrollo de juegos con Construct 2 y Unity 3D. Bien, hoy comenzamos con una serie de conceptos básicos. Hoy vamos a comenzar, mejor dicho, con una serie de conceptos básicos en el entorno de Unity. Primero de todo, tendríamos que preguntarnos qué es Unity. Unity es un engine extremadamente potente dedicado a la creación de juegos. Juegos tanto sean 2D como sean 3D, que pueden correr tanto en un browser como en una consola, en mobile, en PCs, etc. Actualmente Unity cuenta con dos tipos de licenciamientos: uno que es totalmente gratuita, como el Unity Free, y el Unity Pro, que es una licencia paga. Cuando descargamos Unity nos da la opción de tener un mes gratis el Unity Pro para que lo pruebes y veas las cantidades de diferencias que tienen. Nosotros para este curso, yo personalmente les diría que si no tienen intención de comprar la licencia después de ese mes, directamente digan no a Unity Pro por un mes, ya que puede que sin querer, sin conocer, usen algunas características de Unity Pro y cuando se le termine el mes le van a empezar a dar error en todos los proyectos. Así que con Unity Free estamos bien para este curso. Bien, algunas de las características del engine, podemos destacar que podemos destacar su capacidad de rendering, su engine de rendering, su capacidad para portar los juegos a un montón de plataformas. O sea, vos estás en Windows y estás programando tu juego, bueno, lo terminás y lo podés exportar, no sé, a Windows, Windows Phone, iOS, para que se ejecute en un web browser, para alguna consola. Otra muy buena característica es que permite realizar script para controlar tu juego. A diferencia de Construct 2, como les contó Emma el sábado pasado, en Unity sí vamos a necesitar aprender a programar, o sea, saber programar para para realizar los distintos scripts de comportamiento de los objetos. El scripting bien, cuando instalas cuando instalas Unity, vas a ver que
junto con Unity se va a instalar MonoDevelop. Este es el IDE por defecto que se va a utilizar para programar los distintos scripts. Pero si sos un fan de Visual Studio como yo y estás mucho más cómodo programando en Visual Studio, que ya conoces todas las características y sabes a dónde están los distintos menús y te parece más lindo, entonces tenemos un plugin para que después les voy a pasar el link para directamente hacer el código en Visual Studio. Ahora bien, Unity te permite trabajar con tres tipos de lenguaje de programación: C Sharp, C Sharp, que si sos desarrollador Windows lo vas a conocer seguro; JavaScript, si sos un desarrollador web también acá lo vas a poder programar en JavaScript; y Vue. Recomendaría Vue para aquel que tiene un gran conocimiento en Python, porque es muy similar, o para alguien que recién se está iniciando en la programación, es muy sencillo de aprender. Bien, por ende, tanto si sos desarrollador Windows, si sos desarrollador web o si sos principiante, en Unity podés usar scripting de manera muy sencilla. Y como decía recién, Unity te deja exportar tu juego en múltiples plataformas. Es decir, vos podés programar tu juego y cuando está perfecto y como te gusta, decís: ok, ahora lo voy a publicar para Windows Phone. Vas a exportar, seleccionas Windows Phone 8 y lo exportás. Después decís: pero también lo podría poner en el App Store de Apple. A ver, voy a exportar y... oh, mira, tengo iOS. Vamos a exportarlo para Apple también. Y después decís: pero mi juego tiene un montón de descargas y me preguntan si también va a estar para Facebook. Bueno, entonces voy a exportar web, lo hosteo y lo pongo en Facebook. Puedo hacer lo mismo para PlayStation Mobile, para la Windows Store, para Xbox, para Play 4, para Android, para todo, hasta para Wii U. En fin, actualmente Unity tiene una amplia posibilidad de exportar tu juego a las plataformas más usadas. Sabiendo esto, ¿no nos conviene dedicarnos a desarrollar juegos? Es una pregunta que nos podemos plantear seriamente para acá 1 o 2 años. Bien, vamos a ver una pequeña preview de los distintos elementos que hay en una interfaz de Unity. Para luego no estar tan perdidos cuando hacemos la demo. Básicamente, la interfaz de Unity es esta. Vos inicias tu juego, abrís tu proyecto y vas a tener
todos estos elementos. La disposición de las pestañas y ventanas las podés ubicar vos a tu gusto y hacer la interfaz y disponer los elementos dentro de la interfaz como más te guste y más cómodo te sientas. Bien, como es de costumbre, en la parte superior de la pantalla tenemos la barra de menús, como en todas las aplicaciones, donde vamos a encontrar todas las funcionalidades que podamos necesitar al momento de crear nuestro juego. Bien, por otro lado, más abajo tenemos una serie de botones que son estos. Tenemos una serie de botones que nos van a ayudar a movernos dentro de nuestra escena. La escena es la disposición del juego que nosotros estamos editando en este momento. Bien, estos cuatro, botones tienen como atajo en el teclado Q, W, E y R respectivamente. Bien, procediendo a explicar cada uno de ellos, tenemos la manito, el primero con la Q. Lo que vamos a hacer es mover lo que sería la cámara dentro de la escena, es decir, cómo está moviendo las cosas. Por otro lado, el segundo nos permite seleccionar un objeto, un GameObject de la escena y trasladarlo de un lado a otro. Si estamos en 3D, nos van a salir 3 flechitas, donde con cada una lo vamos a poder mover en un eje determinado. Y en 2D obviamente nos va a salir 2. Por otro lado, el tercero es la herramienta de rotación de un elemento, ya sea en el eje X, Y o Z. Y la cuarta es para escalar cada uno de los GameObjects. Bien, por otro lado, se me perdió. Tenemos las distintas pestañas. Por un lado tenemos la pestaña de escenas, que sería el escenario que sería el escenario actual que estamos modelando. Como vemos, al lado tenemos la pestaña de la consola, donde vamos a ver los distintos mensajes, ya sea que los pongamos nosotros o sea algún error o un mensaje de warning. La pestaña de Games, que va a mostrar los distintos cómo va evolucionando el juego cuando le demos play. Y bueno, pestañas para crear animaciones y demás. Por otro lado, en la parte derecha tenemos la parte de jerarquía de objetos dentro de nuestra escena. Es decir, todo sprite o cosas que agreguemos va a estar dispuesto o lo van a mostrar en esta jerarquía. Cuando cliqueamos en algún objeto, en el inspector se van a mostrar todas las propiedades y componentes que posee ese objeto. Y por último tenemos la pestaña de proyectos, que nos indica la jerarquía de carpetas. Perdón.
nos indica la jerarquía de carpetas en la que está dispuesta nuestro proyecto en su totalidad, no solamente para esa escena, sino en todos los elementos del juego. Bien, recién estuve nombrando lo que es Game Objects. Para Unity, un Game Object lo es todo. Todo lo que ponga en mi escena se convierte en un Game Object. Yo pongo la cámara, es un Game Object. Pongo el sprite de mi personaje, es un Game Object. Pongo una zona transparente, es un Game Object. Pongo un efecto, un shader, es un Game Object. Pongo un sonido, es un Game Object. Todo lo que entre en una escena es un Game Object. Bueno, otro concepto muy importante es el de colisiones. ¿Qué es una colisión? Acá, antes que nada, deberíamos definir lo que son las colisiones físicas o en la física real y lo que son las colisiones en un juego. En la física real, una colisión es cuando dos cuerpos interactúan en un instante de tiempo, intercambiando energía y cambiando las direcciones de los mismos. Como por ejemplo, lo que va a suceder o lo que pasa cuando estamos jugando al pool o al billar. La colisión que se da entre las bolas es lo que, dada la redundancia, sería la colisión física. Estas colisiones son las que me interesan en los videojuegos, ya que muchas veces vamos a necesitar, por ejemplo, que en un juego de carreras, o bien cuando manejamos una pelota y queremos hacer que choque contra una pared o contra el piso, sin ir más lejos. En Unity, más específicamente, una colisión se da cuando dos o más geometrías se intersectan. Pueden ser visibles o invisibles estas jerarquías, hay que aclarar. O sea que tengo que identificar que el personaje, o sea, mejor dicho, cuando quiero identificar que mi personaje entra en un área determinada y tienen que saltar todos los enemigos a comérselo, eso es una colisión. O para ver si mi, mi personaje llega a la meta, eso es una colisión. O si quiero hacer experimentos como de física, como el ejemplo de la pelota que di recién, eso también es una colisión. Bien, entonces en Unity se usa el término de collider. Hay eh, distintos tipos de colliders, los que me determinan en Unity los distintos tipos de colisiones que puede haber. Necesitamos, o es muy importante aprender los colliders, ya que hay un montón de gente que está actualmente preguntando, ya sea en los foros de Unity como en muchos otros foros conocidos que existen, preguntan y dicen que los colliders andan muy mal, que no detectan ninguna colisión o no surge no produce ningún efecto que, que deberían realizar. Pero lo que en realidad sucede es que estas personas no tienen idea de cómo usar los colliders, de cómo combinar los colliders para que den
para que nos den el efecto que quisiéramos. Entonces, ahora les voy a dar una breve explicación de cada uno de estos tipos de colliders, y más adelante en esta sesión y en la próxima sesión de Unity vamos a estar viendo un poco más de cerca, enfocado en el juego, cómo aplicarlos. Hay que remarcar de que hay varios tipos de colliders y no todos son compatibles para colisiones. Bien, el primero es el Static Collider. El Static Collider es básicamente un GameObject al cual le doy un collider. Ya vamos a ver cómo hacerlo en Unity. O sea, básicamente el Static Collider es la forma primitiva. O sea, es un GameObject que le pongo un comportamiento collider. El segundo va a ser el segundo en, digamos, complejidad, va a ser el Rigid Body Collider. Un Rigid Body Collider es un GameObject que se le agregó un collider, es decir, que es un Static Collider, y aparte se le agrega el comportamiento Rigid Body. Bien, ese sería el segundo en complejidad. Y luego tenemos lo que es el Kinematic Rigid Body Collider, que es un GameObject que tiene que es un Rigid Body Collider que tiene activado o que está configurado como Kinematic Rigid Body Collider. Luego tenemos otro concepto importante, que es que los colliders tienen la capacidad de presentar un evento de dos tipos. Un collider puede darte un evento de colisión o de trigger. Así que dependiendo del tipo de interacción que nosotros queramos que haya entre los distintos GameObjects, va a ser el tipo de colisión que voy a seleccionar, y va a ser también el tipo de GameObject que voy a poner en mi escena. Perdón. Es decir, entonces, en un Collision Collider lo que me va a interesar es una simulación de lo que sucedería en la física real. Por ejemplo, cuando una pelota golpea la pared, o cuando mi personaje principal choca contra un enemigo, o un choque entre dos autos, etc. Pero si lo que a mí me va a interesar es perdón, si lo que a mí me va a interesar es ver cuando mi personaje llega o traspasa una zona donde hay un montón de enemigos poderosos y saltan a atacarlo, entonces eso es un trigger collider. Porque no me interesa simular la física, sino que me interesa conocer cuándo se intersectaron las dos geometrías. Bien, en la documentación oficial de Unity está muy bien explicado esta parte, y posee también dos tablas que muestran qué tipo de colliders son capaces de interactuar entre sí. Bien, yo le adjunté las tablas y podemos ver que las posibles interacciones entre los distintos colliders para realizar
un efecto de colisión, un collision collider, son estos. ¿Cómo se lee esta tabla? Vemos que si yo si yo perdón, si yo tengo un static collider, ese static, o sea, si mi personaje es un static collider, el enemigo no puede ser un static collider, porque como vemos acá, no tienen una interacción entre ellos. Es decir, si yo tengo un game object que es un static collider, con lo que lo voy a poder hacer colisionar es solamente con un rigid body collider. Bien, el rigid body collider es por excelencia el que colisiona con todo. Si yo tengo un rigid body collider, puedo hacer que mis enemigos sean un static collider, o un rigid body collider, o un kinematic rigid body collider. No importa, el rigid body collider interactúa con los tres. Bien, y por otro lado tenemos la matriz de triggers. Esta es un poco más amplia, donde tanto el static collider como el rigid body como el kinematic se pueden configurar como trigger. Bien, como vemos, las interacciones son para rigid body collider y kinematic rigid body collider. Puede colisionar, puede mandar o puede activar un evento de trigger con cualquier otro collider que podamos poner. El static collider solamente se restringe a rigid body y kinematic rigid body. Bien, como siguiente paso lo que vamos a hacer es una demo. Bueno, antes que nada vamos a ver el plugin que les comentaba recién de Visual Studio para poder realizar nuestros scripts de Unity directamente en Visual Studio y poder debuguearlo de forma mucho más entendible, que va a debuguearlo y tener muchas herramientas mucho más potentes que las que tenemos con Mono. Vamos a Internet Explorer y entramos en www.unityvs.com. Puse 2W. Ahí estamos. Y dice, bueno, Microsoft ha adquirido Syntax Tree, que es quien realizó en su primera instancia el plugin. Y acá tenemos Visual Studio Tools for Unity. Vamos a Visual Studio 2013 Tools y acá directamente nos da el link de descarga. Lo descargan, lo instalan, cualquier cosa en la documentación está explicada paso por paso cómo se hacen las cosas. Y algo muy importante es esto: una vez que ustedes lo instalan y van a la parte de configuración acá, bueno, les explica cómo ir realizando el building y demás, y dice que para importar el tool vamos a Asset, Import Package, Visual Studio 2013 Toolbox, o bien cuando creo el proyecto darle un check en el Visual Studio 2013 Tool.UnityPackage. En muchos casos, como a mí, no
me lo muestra por defecto. Por ende, la documentación también te lo dice. Si Visual Studio no está disponible en el menú de paquetes estándar, entonces lo importamos manualmente desde esta dirección. Program Files 86, Microsoft Visual Studio Tools for Unity y en nuestro caso 2013. Bien. Y yendo a interfaz de Unity, yo creo un nuevo proyecto 2D y guardé esta escena que está completamente en blanco. Si vamos a la manito, podemos mover, está completamente en blanco. Y si vemos, solamente tengo la cámara en mi escena. Ok. Creé un par de carpetas, 3 carpetas, una para poner los scripts, otra para los sprites y otra para guardar mis escenas. La disposición en carpetas va a variar dependiendo de cada uno. A algunos les gusta hacer carpetas para cada, o sea, clic derecho, new folders y dicen nivel 1 y dentro de nivel 1 ponen sprite, scripts y todo para dividir las distintas cosas por niveles. En lo personal prefiero una distinción a nivel raíz de ello y no separarlo por nivel, porque en muchos casos lo que voy a hacer es reutilizar casi todos los scripts y no me sirve. En lo personal, capaz que a ustedes les sirve. Bien, lo que hice fue además incluir assets, distintos sprites, como es mi personaje, un suelo, un koala que encontré por ahí en internet, objetos y árboles. Bien. Lo que vamos a hacer es importar el plugin de Visual Studio. Assets, import packages, custom packages y vamos a buscarlo. Yo creo que lo tengo acá. No, aparentemente también lo tengo en el C 86. Acá está. Microsoft Visual Studio Tools for Unity 2013 y acá está el Unity Package. Le damos a abrir. Descomprime el paquete y me va a preguntar qué es lo que quiero. Debería preguntarme qué es lo que quiero importar a mi proyecto. Acá está. Me dice tengo que importar estas dos DLL. Yo le digo importar. Selecciona todo, importarlo. La está importando. Ahí está. Y ya me agregó la carpeta con el editor. Bien. Recién les comentaba de los sprites. Los sprites que importé son mi personaje, que si vemos acá no se puede apreciar mucho, pero si lo vemos como imagen, vemos que es el
personaje, si carga, va a ser el personaje en los distintos frames que va a tener. Bueno, parece no quiere cargar. Bien, no va a cargar. Con esto lo que vamos a hacer posteriormente es animar el personaje con esos frames. Pero si yo lo importo y así como está el personaje, ah, y así como está, yo lo tiro en mi escena, lo que se va a ver es la imagen entera. Para que no se vea la imagen entera, yo lo que hago es seleccionar este sprite, vamos a cambiar el nombre, va a ser character. Selecciono la imagen y a donde dice sprite mode va a estar en single, o sea, por defecto va a estar así. Ok, y si vemos que si yo lo importo en mi escena me va a traer todo lo que hay en la imagen. Bien, vamos a borrarlo y lo que yo voy a hacer es agarro el character, voy a sprite mode, le pongo múltiple, apply. Bien, ahí me seleccionó el primero, pero lo que yo quiero es decirle, voy a seleccionar varios, entonces voy a sprite editor, ok, ligeros inconvenientes técnicos. Y lo corto. Se me ha desaparecido el sprite editor en la otra pantalla. Bueno, son problemas técnicos que suelen suceder. Ok, y quedaría así mi personaje. Esto yo si quiero lo selecciono, voy al segundo botón y puedo moverlo, al tercer botón y puedo rotarlo, y al tercer botón y puedo escalarlo. Ok, ok. Bien, lo que vamos a hacer ahora entonces es ver un poco en acción lo que son los colliders. Bien, para ello voy a poner mi grass loop como piso. Si cliqueamos en la cámara vemos una preview de cómo se va a ver en el juego. Y voy a ponerlo, uy, un poquito, pero che, ahí está, un poquito más abajo, un poquito más, ahí está, lo pongo ahí. Y lo que voy a hacer es jugar con mis arbolitos. Tengo mi árbol, mi tree, y voy a tirar uno, uy que es grande, lo
achicamos un poco. Ahí. Y lo voy a poner acá en el aire. Vamos a tirar otro arbolito más. Vamos a dejarlo por acá. Y un tercer árbol, que va a estar por acá arriba. Bien. Estos árboles, o sea, cuando yo selecciono un GameObject, o lo selecciono del Hierarchy, de la pestaña Hierarchy, en el inspector me va a dar todas las propiedades y componentes. Mejor dicho, estas propiedades se llaman componentes, señorita. Me va a dar todos los componentes que posee este GameObject. Pueden ser componentes de transformación, como por ejemplo el X, la posición, la escala, etcétera. Bueno, por ser un sprite, va a tener un sprite render que tiene esta imagen, este color, tiene material, etcétera. Y yo desde acá puedo agregarle lo que quiera: componentes de física, de efectos, de audio, de navegación, de rendering o scripts. Bien, lo que voy a hacer, voy a hacer este arbolito. Vamos a ponerle tree01. Va a ser un si volvemos a la presentación, volvemos, vamos a hacer un static collider. Bien, para que sea un static collider, ¿qué era lo que necesitábamos? Que tenga un componente collider. Esto es, voy a agregar componente, física 2D, y voy a ponerle un box collider. Vemos que me puso un recuadro verde que sería el box. Es decir, cuando algo se toque con ese borde verde, va a ser el evento de trigger o el evento de collision, depende. Si quiero que sea un trigger, lo que hago es solamente poner el check en isTrigger y listo. Ok. Entonces, este arbolito, así como está, es un static collider. Bien, vamos a hacer a este arbolito un rigid body collider. ¿Qué hacemos? ¿Qué era lo que hacíamos? Bien, voy a física 2D, le voy a poner un box collider. Ahí tengo un static collider. Y ahora vuelvo a física 2D y le pongo un rigid body 2D. Bien, con estos dos componentes hacen que mi arbolito 2, mi tree O2, sea un rigid body collider. Si vemos, en el box collider solamente tengo el X, la disposición de qué tan grande es, el tamaño, y el centro que vamos a tomar, la posición relativa. Bien, y en el rigid body tengo muchas otras características, como son la masa, esto no sé lo que es, linear drag, angular drag, la gravedad, el ángulo, si está interpolado, etcétera, etcétera. Todo esto me hace collision detection, si es discreto o continuo. O sea, con todo esto lo que yo voy a poder hacer es simular que es un objeto de la física. Y por último, en mi
tercer arbolito lo que vamos a hacer es hacerle un Kinematic Rigid Body Collider. Esto es como veníamos haciendo. Le doy un Física 2D, un Box Collider para hacerlo Static Collider. Agrego un Physics 2D Rigid Body Collider y lo hago, no, un Rigid Body 2D y lo hago Rigid Body Collider. Y luego lo que voy a hacer para que sea kinematic es ponerle solamente este check en is kinematic. Bien, y con eso tengo mis tres tipos de colliders. Bien, ahora bien, vamos a borrarlos y vamos a ver qué pasa. Tengo mi arbolito, empezamos de nuevo con un árbol y lo que voy a hacer es ponerle un box collider y agarro mi piso y le voy a poner también un box collider. Es decir, tengo dos colliders. Lo que quiero hacer ahora es, a ver, ahí estamos. Ahí está. Lo que voy a querer hacer ahora es que mi arbolito caiga y cuando llega al piso choquen entre los dos y se quede ahí paradito. A ver, para que se vea bien en la cámara. Ahí está. Bien, lo que voy a hacer entonces es crear mi primer script. Voy a hacer mejor clic derecho en la carpeta script, create, vamos a usar C#, así que C# script. Le voy a poner, se va a llamar tree collision. No, árbol. Vamos a denotar el comportamiento del árbol con este script. Y para asignarle el script como comportamiento lo que hago es arrastro mi script hasta el árbol o directamente hasta el árbol dentro de la escena. Y si vemos, se importó un script árbol. Bien, para editarlo hacemos doble clic y se va a abrir Visual Studio. Damos tiempo para que se abra. Como lo vamos a ver ahora, por defecto cada script va a traer dos métodos. Un método que se llama start, que se va a ejecutar una sola vez cuando el GameObject es creado, y un método que se llama update, que se va a ejecutar en cada frame del juego. Bien, le damos un ratito más a Visual Studio. Bien, además esos dos métodos son los que vienen por defecto, pero además en Unity hay varios métodos reservados. Algunos de colisiones los vamos a ver dentro de un ratito y otros los van a tener que ver directamente desde la documentación de Unity. Bien. Preparando la solución.
vemos, me crea una clase. Seguimos esperando. Nos crea una clase. Bueno, nos crea una clase árbol, como se llama el script. Me tiene un error raro. Siempre pasa algo cuando hay una presentación. Que no cunda el pánico, que no cunda el pánico. Vamos a guardarlo con opciones. Windows. Lo guardamos. Si vamos a Unity, sigo teniendo un reference. Si probamos a ejecutarlo, no va a pasar nada. ¿Por qué no pasa nada cuando lo ejecutamos? Porque no le dijimos al árbol movete para abajo, o al piso movete para arriba, o muévanse. Así que solamente así como están es una imagen dentro de la escena que es un static collider. O sea, si algo choca contra eso, puede que lo sepamos. Bueno, ahí se fue, era solamente ejecutarlo. Volvemos a Visual Studio. Digamos, como les dije recién, que tenemos un start y un update. Lo que yo quiero hacer es decirle al árbol, bien, arbolito, cuando se esté ejecutando el juego, para cada frame, movete para abajo como si tuvieras gravedad. Lo que voy a hacer es, en el update, voy a crear una variable posición para guardar la posición actual de mi arbolito. Vamos a usar una variable que sea vector3 posición que va a ser igual a, veamos, yo lo que quiero hacer es poner en esta posición la posición inicial de mi árbol, es decir, selecciono mi árbol, esta posición quiero y esta posición, es decir, voy a tener que acceder al comportamiento transform y del transform a la posición. ¿Cómo hago esto en Unity? Es simple. Si yo estoy tratando de acceder al... Bueno, antes de explicar eso, tengo que aclarar que cómo se ve el script. Es decir, lo que pasa en este script va a ser evento del propio GameObject. Es decir, si yo acá busco el transform, va a ser el transform de este GameObject. Si le asigno árbol a otro árbol, va a ser el mismo comportamiento, pero en esa instancia del arbolito, no para todos. Entonces, en este caso, yo quiero acceder al transform de mi arbolito, es decir, a mi transform, y lo que voy a hacer es simplemente poner transform punto y necesito la posición, entonces local position. No, la red de transform, esa es la clase. Transform con minúscula, ahí, punto, local position. Si vemos acá, me da la posición del transform relativo a
mi objeto. Entonces, con eso ya voy a tener una posición, la posición inicial. Bien, digamos que para cada frame quiero que el arbolito baje un 0, no sé, digamos 0,10 píxeles, 0,10. Entonces digo position punto y, es decir, accedo al eje Y, a la posición en y le voy a restar 0,10. Tenemos que poner la F sí o sí porque va a ser un flotante. Le resto 0,10 y esa posición se la voy a tener que asignar a la posición de mi objeto. Por ende, buscamos de nuevo el transform punto local position es igual a posición. Y con esto, en cada frame, el arbolito va a bajar 0,10. Bien, guardamos y volvemos a Unity. Ahí se está sincronizando. Bien, ¿qué pasará ahora? Mi arbolito empieza a bajar y cuando llegue acá, ¿qué va a pasar? Vamos a ver, ejecuto, el arbolito comienza a pasar y sigue de largo. ¿Por qué sigue de largo? Sigue de largo por una simple razón. Esto es un box collider, esto es un box collider. Si vuelvo a mi tabla, me quedo acá. Si vuelvo a mi tabla vemos que tenemos, ahí está, tenemos dos static colliders y no tienen una relación entre ellas. Es decir, un static collider solamente va a interactuar en colisión con un rigid body collider. Entonces lo que voy a hacer es volver a Unity, voy a mi arbolito y le pongo agregar componente rigid body. Bien, lo ejecutamos. Vemos que sigue haciendo ese comportamiento muy extraño y lo que pasa es que mi rigid body tiene una gravedad y mi árbol está simulando una gravedad también. Por lo tanto, ¿qué pasaría si yo comento esto y vuelvo a ejecutar? Queda ahí. Por ende, nuestro rigid body ya, o sea, como ya está utilizando una gravedad, no nos interesa modificar la local position desde el código, salvo que sea algún comportamiento fuera de lo común, ¿no? Bien. Bien. Para detectar, o sea, todo bien. Vemos que colisiona. Pero, ¿cómo hacemos para saber desde el código que va a colisionar o cuando se choca el árbol con el piso? Eso no lo sabemos. Así como está ahora no lo sabemos.
Bien, entonces vamos a volver al código y existe un método que se llama void void on collision enter. En este caso va a tener que ser 2D, entonces on collision enter 2D, que toma un parámetro que es un collision 2D también, vamos a llamarlo call. Bien, ¿qué hace este método? Mi método dice, yo árbol me estoy moviendo. Cuando entro en colisión con algo, llámese el piso, entonces me va a decir, tengo que ejecutar un método. Ese método es el onCollisionEnter 2D. ¿Qué va a hacer específicamente este collision 2D? Va a ser una referencia al GameObject con el que colisiono. Es decir, debería ser mi grassLoop. Para verlo, lo que vamos a hacer es, dentro de este método, cuando colisiona, vamos a imprimir por pantalla que que hubo una colisión. Para ello usamos el método debug.log y lo escribimos. Decimos ha entrado en colisión. Si lo ejecutamos así como está, vamos a ver que llega, y si vamos a la consola dice ha entrado en colisión. Una sola vez lo dice, o sea, lo dice cuando entra en colisión y listo, se ejecuta una sola vez. Bien, otro método que nos da Unity es el método onCollisionState. Con este método lo que hacemos es, vamos a copiar esto, acá lo copiamos y en vez de enter ponemos stay. Lo que hace este método es, mientras está en colisión, lo ejecuta. Es decir, si yo entro en colisión, voy a mostrar esto, y mientras esté en colisión voy a mostrar esto. Es decir, a ver, como por ejemplo, vamos a ponerle estoy en colisión con, y acá vamos a buscar el nombre de el GameObject con el que colisionamos. Para ello vamos a hacer call.GameObject para acceder al GameObject con el cual estamos interactuando, .name. Así de fácil. Y si volvemos a Unity, dejamos que sincronice y le damos ahí, lo paro y vemos estoy en colisión con grassLoop y se ejecutó 87 veces en ese pequeño, muy pequeño lapso de tiempo en que lo dejé en ejecución. Vemos que el enter, acá abajo me lo dice, onCollisionEnter se ejecuta una sola vez y en onCollisionState se ejecuta 87 veces en este caso. Bien, por último tengo
también un método que es onCollisionExit. Sería igual b onCollisionExit 2D. También tomo un collision 2D como parámetro y main se ejecuta cuando termina de producirse la colisión, es decir, a ver, como podemos verlo, venimos acá, voy a tomar mi juego, le saco el maximization play y lo tiro en una ventanita aparte. Ahí. Cuando lo ejecuto, y ya que estamos, vamos a tirar esto acá abajo. Cuando lo ejecuto, vemos que cae. Esto empieza a contar. Vamos a tirar para con cuenta. Ahí empieza a contar. Y si yo lo levanto, ya he entrado en colisión. Si volvemos, voy a dejar todo como está. Si vemos qué pasa con este, lo tiró onExit. Es decir, cuando yo lo levanté, saltó ese método. Bien. Por otro lado, como dije recién, tenemos lo que son los triggers. Los triggers son aquellos eventos que se disparan cuando o sea, en lugar de dispararse colisiones, se van a disparar un evento cuando se cruzan las dos geometrías. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo rápido. Vamos a crear, vamos a guardar esta escena si ya la tienen. Y voy a crear una nueva escena. La guardo como escena 2. Bien, y ahí ya me apareció. Tengo mi escena 2. Voy a poner un... No, acá estoy en la pestaña de juego. Acá. Un grass loop. 2 grass loop. Voy a acercar. Vamos a ponerlo ahí, que se superpongan un poquito. Bueno, baja. Ah, no me quiere. Posición de X. Ahí está. Bien. Lo que tengo entonces ahora es mi piso. Ahí. Que sobresale de la pantalla. Bien, entonces voy a correr la cámara al principio. Y lo que voy a hacer es tirar mi personaje. Vamos a decirle que el personaje es... es este. Lo que voy a hacer es agrandarlo un poquito. Nos acercamos para que me aparezcan los botoncitos para agrandarlo. Y ahí estamos. Este va a ser mi personaje. Capaz que un poquito más grande. A ver. Ahí. Se ve un poquito pixelado, pero bueno. A efectos
la demo, podemos decirle acá en las properties de la imagen que importo a Unity, puedo poner en format 2D, podemos poner true color, apply, y ahí cambia un poquito, pero igual como es muy chiquita no se nota la diferencia. Ok, entonces voy a tener mi personaje. Bien, lo que vamos a hacer entonces es decir a mi personaje: sos un box collider, y sos un rigid body collider. Bien, entonces lo que va a pasar es que cuando ejecuto pasa de largo, sí, porque no puse a mi piso como un box collider. Ahí estamos. Cuando ejecuto va a ser eso. Se va a quedar, bueno, va a quedar ahí en el aire porque está un poquito mal recortado, pero bien. Lo que sí, el personaje no se va a mover todavía, así que lo que voy a hacer es agregarle un nuevo script que se llame character behavior. No sé cómo se escribe. Vámonos. Lo que voy a hacer es crear un nuevo script que se llame character. Bien, y se lo voy a asignar a mi personaje. Le voy a cambiar el nombre a personaje. Y lo que voy a hacer es editar este script. Ahí me pide que vuelva a cargar todo. Lo voy a guardar con un formato de Windows para no tener problemas después. Y lo que voy a hacer es en primera instancia hacer que mi personaje se mueva. Para ello voy a poner un par de propiedades a nivel de la clase, que sea primero un transform para tener guardada la posición de mi personaje en todo momento. Por otro lado vamos a hacer una variable que sea la dirección en la que me estoy moviendo. Necesitamos un vector 3 que en una primera instancia vamos a llamarlo, vamos a asignarle el vector 000 con el método vector 3.0. Perdón. Y por otro lado vamos a darle una velocidad. Lo vamos a poner público porque estando público podemos editarlo, podemos editar esas propiedades de Unity. Entonces podemos ponerlo público, jugar con las distintas velocidades, y cuando encontramos la correcta la guardamos. Bien, entonces sería public float, vamos a hacerlo flotante, va a ser velocidad es igual a 3, como un
importancia. Bien, por default va a ser 3 entonces la velocidad. Bien, lo que voy a hacer es en el método start, cuando se carga mi personaje, lo que voy a hacer es ponerle la posición actual. Es decir, busco position es igual a, como hicimos recién, transform.local position. De hecho, está bien. No voy a guardar la posición, sino el transform. Detalle. Otra forma que podemos hacer para buscar un componente dentro del GameObject sería get component get component, le indicamos de qué tipo va a ser un transform, cerramos con el mayor y así, sería lo mismo en este caso. Bien, y luego en el método update lo que vamos a hacer es en cada frame lo que hago es decir si no, me fijo si la entrada de teclado es una flecha direccional y si es una flecha direccional para la izquierda le decimos que cambie el local position para la izquierda y a la derecha lo mismo para la derecha. ¿Cómo se hace esto? En Unity tenemos una sección para ponerle, digamos, un cierto tag, un cierto nombre a una cantidad de disposiciones de entrada. Nos vamos a edit. Acá estaba, se me había perdido. Edit Project Settings Input. Nos va a mostrar todos, en el inspector nos muestra todos los distintos input que tenemos preconfigurados. El que vamos a usar es horizontal, es decir, tenemos que acordarnos de este nombre, me lo copio y si nos fijamos dice positive button right, o sea, con el right, si aprieto la flechita para la derecha me va a dar un número positivo, creo que es +1, y negativo -1 con la flechita a la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo vuelvo a Visual Studio, al update, y digo float dirección, ya lo tengo ocupado, dire es igual a input punto get axis, que si volvemos se llama axis, get axis, y acá le ponemos horizontal, es decir, tráeme el input de lo que se está apretando en horizontal, es decir, left o right, o A o D,
Bien, volvemos a Visual Studio. ¿Y qué hago con esto? O sea, me va a dar un número positivo o un número negativo. Lo que voy a hacer es decir que la dirección, el X de la dirección más específicamente, va a estar dado por esto, por dire, es decir, como es 1 o menos 1, me va a decir si va para la izquierda o si va para la derecha. Entonces va a ser eso por this.velocity, velocidad, acá. Bien. Y esto, por último, para completarlo, lo tenemos que asignárselo al local position del transform que que asignamos al principio en el start. Es decir, this.position local position es igual a va a ser dirección. Y con eso ya le decimos a mi personaje que cuando apriete izquierda o derecha o A o D, tome el valor más menos 1, lo multiplique por la velocidad y se lo asigne a la posición. De hecho, esto no es igual, sino que es más igual para que se lo sume o se lo reste. Si no, va a ir para cualquier lado. Bien. Lo probamos. A ver qué pasa. Cae. Y se apretó. Va bastante rápido y ahí se me cayó por el grass. Entonces, como va demasiado rápido, venimos acá y se lo podemos cambiar por 0.5. Damos enter, probamos de nuevo y ahí anda rápido, pero anda bien. Bien, si nosotros seguimos caminando, la cámara no nos va a dar pelota. Por lo tanto, un truco, así entre comillas, fácil para hacer que la cámara no ciega es: tomamos la cámara, la arrastramos sobre el personaje, arrastramos sobre el personaje y ahí vemos que hace una jerarquía. Si ejecutamos, lo que va a pasar es que la cámara nos está siguiendo. Bueno, ahí hizo un pequeño bug cuando salta de grass en grass. Vamos a hacer un arreglito. Ahí está. Ahí está. Y ahora anda. Bien. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien, apuramos un poquito. Ya estamos terminando con esta demo. Bien, lo que quiero hacer ahora es, alejo un poquito, ahí, esto lo voy a poner acá. Vemos que si muevo el personaje se mueve con cámara y todo. Lo voy a poner acá al principio, casi cerca de caerse. Bien, lo que voy a hacer es tengo un koala acá, re tierno el koala, pero va a ser mi enemigo. Así que le voy a poner True Color, voy a hacer re lindo y lo voy a tirar acá. Vamos a hacer así. No voy a usar un rigid body, sino que lo voy a poner ahí. ¿Por qué no uso? Porque solamente se va a mover de izquierda a derecha y no necesito que tenga un componente de física, cosa que tenga que procesar y todo.
que tengo que usar más proceso. Así que con una imagen estática está. Lo mismo puedo hacer ahora con mi personaje, pero para que quede con la demo lo vamos a dejar así. Bien, lo que voy a hacer con mi koala maligno va a ser ponerle un nuevo script, create C# script, que se va a llamar enemy. Este enemy, con lo que quiero hacer con este amigo es que persiga a mi personaje cuando entra por un área determinado para poder usar los triggers. Bien, entonces al igual que en el anterior, vamos a hacer en el update, vamos a poner vector 3 posición es igual a el transform punto local, no, local, otra vez me confundí con transform, es en minúscula, transform s local position, ahora sí. Ok, con eso tengo la posición actual. Lo que voy a hacer es position.x más igual 0. Mi personaje tiene 0,5, así que vamos a hacerlo 0,0 1. A ver, mi personaje tiene 3, pero desde Unity yo lo seteé en 0,5. Vamos a ponerle 0,5 acá por las dudas. 0,5, ok. Y acá le pongo 0,1 F, no olvidarse la F. Bien. Y por último, como hicimos hoy, hacemos transform.local position y le asigno la posición. ¿Qué pasará ahora? Si lo ejecuto, vemos que no pasa nada. No pasa nada por una simple razón. No pasa nada porque no tiene asignado el script. Vamos a scripts, enemy, listo. Ahora sí. Y vemos que nuestro koala maligno se mueve. Pero lo que yo quiero hacer es que ese koala se mueva cuando mi personaje entre en un área. Vamos a buscar un área acá. Vamos a crear un GameObject vacío, es decir, que sea invisible, y lo que voy a hacer es escalarlo. Lo voy a poner, vamos a dejar así. Voy a poner un box collider que sea un trigger para justamente en saber cuándo está colisionando mi personaje. Y lo que voy a hacer es ponerlo así. Ok. Ahí. Y ahí. Ahí está. Ups, se borró. Ahí está. Lo
muevo un poquito más para abajo. Y está. Bien, ahora tenemos, en resumido, tenemos nuestro personaje que se puede mover para cualquiera de los dos lados. Nuestro koala maligno que se va a mover hacia la derecha cuando el personaje... o sea, la idea sería que se mueva a la derecha y persiga al personaje cuando este entre en esta zona. Vamos a hacerlo un poquito más grande porque... podemos. Ahí está. Game Object. Esto se va a llamar... Attack Zone. Bien. Y... vamos a ponerlo... oh, te voy a cambiar el nombre. Vamos de nuevo. Attack Zone. Enter. Ahí está. Y este vamos a llamarlo enemigo. Ok. Para hacer esto, entonces vamos de nuevo al comportamiento del enemigo y vamos a crear una variable que se llame isAttacking. Entonces va a ser un public bool, se va a llamar, entonces dije isAttacking en false. Es decir, cuando se produce el trigger, que esto, que mi koala maligno se mueva y persiga al personaje. Esto va a pasar, entonces todo esto tiene que pasar cuando se active isAttacking. Entonces lo que voy a hacer es un if que me diga this.isAttacking, es decir, si está en true va a entrar en este if y se va a mover, si no se va a quedar piola. Si volvemos y ejecutamos, el pandita está ahí, no pasa nada y todavía no pasa nada. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es ay, me perdí. Lo que voy a hacer es entonces crear un nuevo script para esta zona. Uy, se me fue la zona. Acá. Vamos a create new script. Se va a llamar enemy attack zone y volvemos a Visual Studio. Para evitar conflictos, le ponemos Save Option en Windows y guardamos. Bien. Lo que vamos a hacer es cuando lo que vamos a modelar con esto, que lo voy a asignar al attack zone, es cuando se produce un trigger del player, entonces le cambiamos la variable isAttacking al enemigo y la ponemos en true.
Para hacer esto tenemos, al igual que con el collision, tenemos un método que se llama onTriggerEnter. Esto sería void onTriggerEnter 2D, obviamente, porque estamos trabajando en un juego 2D, y acá va a ser un collider 2D que se va a llamar col. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Decimos que si if lo que colisiona con mi zona, es decir, call.gameObject.name es igual a ¿cómo se llama? Copiamos este nombre para evitar conflictos. Personaje. Entonces lo que voy a hacer es bueno, en este caso tengo uno solo, pero si tuviera, vamos a hacer en el caso de que podemos hacer así: tiro otro osito más y otro pandito diabólico más. Ahí está. Bien, tengo 3 pandas. Estos 3 pandas, para moverlos a todos con el mismo comportamiento, lo que vamos a hacer es ponerle un tag. No tengo ninguno que sea enemy, así que vamos a agregar un tag que lo vamos a llamar enemy. Ahí está. Ahora volvemos a nuestros ositos diabólicos y le asignamos enemy. Es decir, que desde el código lo que vamos a hacer es traernos todos los enemigos y asignarle la variable en true. Momento, me estaba olvidando de ponerle esto y esto. Ahí está. Entonces lo que voy a hacer es tener un array de GameObjects con todos los enemigos, que los voy a obtener como game bien. Esto lo voy a obtener con la función findObjects, findGameObject with tag, que está en gameObject.findGameObjects with tag, y me pide que le pongamos el tag con el que están asignados. Si volvemos a Unity, se llama enemy con mayúscula. Entonces enemy. Hasta acá decimos que si colisionó con el personaje, entonces me traiga todos los enemigos. Entonces, para cada enemigo
enemigos, o sea, para cada uno de los que están en ese array, lo que voy a hacer es decirle enemigo punto, acá usamos el get component, y quiero acceder al script. Entonces lo que tengo que hacer es, entre los piquitos le pongo el nombre del script, enemy. O sea, con eso me trae la instancia que tiene de ese script el enemigo, y ahí nomás le voy a setear is attacking en true. Ups. En true. Ok. Vemos a ver qué pasa en Unity. Lo que voy a hacer, lo que puedo hacer es poner un arbolito muy chiquito, un bonsai, a donde empieza la zona, ahí, y uno a donde termina. Por ahí, para ver cómo se suceden las cosas. Bien, vemos que no pasa nada y sigue sin pasar nada. ¿Por qué no pasa nada? Buena pregunta. Bien, si volvemos a Visual Studio, seguramente hay un errorcillo. Sacamos esto. Detalle. Si no escribís bien los métodos, tree. Bueno. Trigger. Enter 2D. Guardo. Acá. Y ahora probamos. Y no pasa nada. Nothing happens. Ahí está. Y me persiguen y me siguen persiguiendo por toda la eternidad porque nunca los paro. Bien. El error estaba en la definición del método. Acá, en onTrigger enter. Bien. Unity también nos da un método onTrigger exit, que en vez de enter va a ser exit. También tiene un collider exit, y en este caso vamos a decir que cuando el personaje pasa por el otro arbolito que termina la enemy zone, entonces los enemigos se quedan quietos de nuevo. Entonces va a ser false.
si esto lo probamos en Unity, vemos, esto lo voy a sacar de nuevo, ahí, a ver, ¿a dónde lo podemos poner para que no me estorbe? Ahí. Si yo vengo al juego, hasta acá no pasa nada, no pasa nada, ahí empiezan a moverse, y si vengo acá, se paran. Mueven, se paran. Se mueven, se paran. Se mueven, se paran. Se mueven, se mueven, se paran. Mueven, paran. Mueven, paran. Bueno. Y viendo el tiempo que nos ha llevado esta demo, decimos hasta acá llegamos. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa que les surja, está mi mail, me mandan una consulta y vemos si arreglamos una meeting por Skype o si lo podemos resolver por escrito o como hacemos y lo resolvemos. Bien. De igual manera, el video de esta sesión va a estar siendo subido y seguramente se los estarían mandando a más tardar el lunes o martes como mucho, para que vayan replicando la demo y vayan viendo cómo se hacen las cosas, vayan viendo algo de scripts. Les recomendaría que para la próxima sesión de Unity vean algo también de lo que es el efecto de parallax, o por lo menos qué es nada más, porque creería que lo estaríamos usando. Si no, para terminar la demo del juego, seguramente lo van a usar porque le agrega un efecto muy particular al juego. Bueno, también queda por agregar que junto con el video, junto con el link del video, se le va a estar enviando un zip con el proyecto que usé en Unity para hacer esta demo, así lo pueden ver y replicar a la perfección. Bueno, ¿quedó alguna pregunta pendiente? A ver, vamos a ver en preguntas y respuestas. Bueno, desde ya muchas gracias por haber asistido y nos vemos en la próxima sesión. Adiós.